Hola, ¿cómo les va a todos? Yo soy Nancy Valencia Donat. Siempre me presento como abogada y mediadora porque mi primer título fue el de abogada. El que abrazo y el que ejerzo es el de mediadora. Tengo el placer de estar en este panel como facilitadora, gracias a Leonardo Tarán y al doctor Scaff, al magíster Leonardo Tarán y al doctor Gustavo Scaff por haberme elegido para formar parte en esta situación de este panel tan prestigioso. Bueno, yo les voy a pedir a los panelistas que cada uno se presente. Como a mí me toca moderar, les tengo que decir que cada uno tiene 30 segundos, que diga lo más significativo que quiera o con lo que se siente identificado para esta presentación. Me siento muy gustosa de que nos estén escuchando muchas personas que quieran aprender de las capacidades y de sobre todo la sabiduría que tienen todas las personas que conforman el panel: Juan Carlos, Rosario, Charo y Daniel, precioso, Dani. Después va a haber de estos 30 segundos de presentación, bueno, le vamos a dar a cada uno de los panelistas 15 minutos. Lo que sí, yo como soy inquieta y quiero inquietarlos y quiero sacar el tesoro que ellos tienen en su corazón y en su cabeza, he preparado para introducir un debate y una reflexión, que este es, digamos, el motivo por el cual se lleva adelante este congreso. Y es preguntarles si podemos hablar de un sentir restaurativo y qué es ser restaurativo, si lo restaurativo, esto de lo reparativo, qué relación tiene con la justicia de la que hablaba Ulpiano, de dar a cada uno lo suyo, o de solicitar cada uno lo que considera suyo. Y por último, ¿qué aporte entienden que hace la mirada restaurativa en los métodos participativos de resolución de conflictos? Y bueno, me parece mucha tarea presentarnos, después hablar y después responder tu pregunta, pero lo haremos, Nancy. Gracias. Le doy la palabra a quien quiera tomarla primero. Por favor. Charo, me parece, Rosario quedó congelada, me parece. Quedó su imagen ahí, así que le pedimos a los técnicos, a ver si nos están asistiendo, si le pueden dar una mano. Bueno, entonces empecemos, como el tiempo dicen es tirano, empecemos primero por Dani, que tiene algunas experiencias para contarnos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, agradecer a los organizadores. Y bueno, para mí es un súper placer compartir esto con Juan Carlos. Dios, la vara está altísima. Y con Rosario también. Así que bueno, trabajo en la Dirección Nacional de Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde hace 24 años. Soy mediador, soy capacitador del área de mediación. Trabajé mucho en lo que es mediación educativa. Tengo un máster en mediación penal de la Universidad de Valencia y desde hace aproximadamente 5 años nos introdujimos junto con Rosario en esto de las prácticas restaurativas, y el primero que nos abrió la puerta fue Juan Carlos, así que por eso digo que es un placer y un gusto para mí compartir este panel con él. Bueno, yo soy Juan Carlos Mesula. Ahora lo que voy a decir es que soy mediador. Después, cuando vaya presentando los temas, iré haciendo un paralelo entre mi historia y lo que fuimos avanzando. Ahí volvió Rosario. Rosario. Estoy intentando. Estoy intentando a ver si puedo. ¿Querés que comencemos hablando y después te presentás y hablas? Sí.
Bueno, entonces voy a seguir ya que estoy haciendo la presentación. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a vos, Nancy. Gracias, Daniel, por tu referencia a nuestro trabajo. Para mí también fue muy importante lo que desarrollamos en el Ministerio de Justicia con ustedes, porque realmente es un placer estar trabajando con gente tan dedicada como ustedes. Así que muchísimas gracias. Yo de alguna forma tuve mucha suerte porque empecé, yo era psicoanalista y empecé a saber de la mediación en los años 80, cuando se empezaba a investigar en Argentina si era o no posible introducir la mediación. De ahí, por diversas cuestiones, me fui para Brasil, y ahí en Brasil, digamos, y empezamos a trabajar fundamentalmente en mediación familiar. Y claro, como estábamos introduciendo, finales de los años 80, estamos introduciendo la mediación, hacíamos de todo realmente. Todo tipo de mediación que nos pedían lo hacíamos porque era una manera de sembrar una cultura. Pero de alguna forma, tanto en Argentina cuanto en Brasil, el concepto era que la mediación no debía meterse, el límite de la mediación llegaba al derecho penal. Afortunadamente, digamos, esto fue de alguna forma cuestionándose, y en Brasil empezó una experiencia en los años 90 con los juzgados especiales, los juzgados de menor valor, los juzgados especiales se llaman ya en Brasil, en el área penal. Claro que eran infracciones, delitos de menor potencial, etcétera. Y de alguna forma esto era, empezamos con nuestra primera experiencia en mediación penal, que muy lejos de ser una mediación negocial entre víctima y ofensor, como después fue categorizado erróneamente, creo yo, la mediación que realizábamos era una mediación mucho más ligada al relacionamiento entre las personas, ¿no? Digamos, restablecer. Tuve la gran suerte después de, cuando quise hacer mi máster en Brasil, en la Universidad Federal de Florianópolis, de que me orientaran o que me obligaran a trabajar sobre adolescentes. Y esto me llevó a descubrir un mundo para mí absolutamente mágico, que yo tenía cerrado bajo 7 llaves porque lo había pasado muy mal en mi adolescencia, pero no lo quería reconocer. Y de alguna forma descubrir a los adolescentes me hizo descubrir conceptos y sentires muy, muy importantes, muy, muy importantes. Entonces ahí comenzamos a trabajar con el juez Alejandro Morales da Rosa en mediación con adolescentes autores de acto infraccional. Y lo importante es que empezamos a hacer un trabajo integrado desde su juzgado. Él se integró con la Secretaría de Educación y se integró con la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de Joinville, en Santa Catarina. Y entonces, digamos, nuestro trabajo, y con la Secretaría Social, de Asuntos Sociales, entonces comenzamos a utilizar, digamos, el trabajo con la comunidad, el trabajo con las escuelas y el trabajo con la policía. De esta manera, digamos, nuestro servicio de atención a los adolescentes dentro del juzgado estaba a seguir lo que realmente la ley brasileña marca, que es la ley, digamos, el ECA, el Estatuto de la Crianza y el Adolescente, que marca que, digamos, el principio que debe regir tanto en una situación, digamos, normal de desarrollo del adolescente, como en una situación con dificultades y connotaciones penales, digamos, debe regir el principio de la protección integral. O sea, trabajar con la familia, trabajar con la sociedad, la comunidad, y trabajar con el Estado para que se pueda acompañar el desarrollo, el pasaje de la adolescencia, de la dependencia infantil a la emancipación adulta, de una forma gradual, de una manera, digamos,
protegida, de una manera atendida en sus necesidades. La verdad es que en la sociedad no hay espacio para los adolescentes, la sociedad cierra espacio para los adolescentes, es una tierra de nadie en el sentido de que nadie la quiere reconocer, todo el mundo la critica, todo el mundo le huye, digamos, desde las familias, tengo un hijo adolescente como el grito, o el aborrecente se dice en Brasil, y edad del pavo se decía cuando yo era chico, ahora no sé si sigue diciéndose, pero bueno, digamos, todas esas cosas bonitas. Entonces ahí empezamos a entender que la mediación con adolescentes debía ser realmente una mediación que incorporase todo esto. Y por esto empezamos a trabajar incorporando un portavoz de la comunidad, que era precisamente aquel que iba a poder traer el sentir de la comunidad. Simultáneamente a esto hicimos un trabajo que yo llamo del mediador para la comunidad participativa, y que de alguna forma nos permitía incorporar la temática adolescente desde una manera mucho más desde ellos, para ellos, ¿no? Digamos, antes de ayer, o ayer, tuvimos la mesa sobre mediación comunitaria, y bueno, era importante ver cómo, digamos, se utilizaban conceptos muy interesantes, digamos, de emancipación. Entonces, digamos, la emancipación de la comunidad es fundamentalmente basada también en la integración de todos sus miembros, sin exclusiones. Y de alguna forma los adolescentes deben ser miembros plenos. Esto de alguna forma, cuando estuve trabajando en Portugal, contratado por el Ministerio de Justicia para llevar la mediación en el año 2000, y también, digamos, además de poder hacer un trabajo en el área civil y familiar, hicimos un trabajo de introducir la mediación en área penal. En ese momento, en Europa, de alguna forma, el Fórum Europeo de Justicia Restaurativa tenía muy asociada, digamos, la justicia restaurativa a la mediación. Después comienza a tener fuerza, digamos, un retorno del penalismo, ¿no? O sea, así como teníamos visto en Barcelona que se realiza el trabajo más interesante, que es el trabajo que se realizó con la justicia juvenil catalana, digamos, y que eso fue de alguna manera por el Ministerio Público, y que fue de alguna manera eliminado, desfigurado, desvirtuado, porque se produjo una repenalización. O sea, no olvidemos que nuestra cultura es una cultura penalista, no solamente por la cuestión de delitos, sino que nuestra cultura es una cultura penalista en nuestro relacional, donde, digamos, buscamos imponer, buscamos vengarnos, buscamos ese tipo de cuestiones. Entonces, digamos, era necesario pensar en poder crear una cultura restaurativa. Esta cultura restaurativa es la que estamos en este momento permanentemente introduciendo. ¿Por qué? Porque simplemente prácticas restaurativas dentro de una sociedad penal están muy circunscriptas o muy contaminadas. Entonces, digamos, podemos pensar en la cultura restaurativa y debemos, como Nancy muy bien trajo, debemos pensar en ese sentir restaurativo como trabajar entre nosotros mismos, digamos, y no hacer esa discriminación penal de culpable e inocentes, sino realmente ir a corresponsabilizarnos. La base de nuestro trabajo como mediadores restaurativos es precisamente ese concepto de la corresponsabilidad. No escucho. ¿Perdón?
Pensé que me estaban diciendo algo. La corresponsabilidad es fundamental, digamos, toda la comunidad se ve corresponsabilizar. Una cosa es el autor material de determinado objeto y otra cosa es prestigiar exclusivamente el acto infraccional o el acto penal. Digamos, nosotros debemos rescatar a las personas y todos como miembros de una comunidad somos corresponsables de lo que pasa en nuestra comunidad. Entonces, digamos, esta corresponsabilidad nos debe llevar no a excluir, sino, digamos, y por esto nuestro trabajo en prisiones, hecho fundamentalmente a partir de México, aquí hace un par de horas Mariana estuvo presentando el trabajo y que se está realizando ahora. Daniel y Charo van a presentar el trabajo que realizan desde la dirección. O sea, Argentina está desarrollando todo un trabajo muy interesante con estos excluidos sociales, pero no excluidos sociales, sino por el mismo sistema, por el hecho de, digamos, tomar este concepto penalista de culpable, y culpable debe ser excluido. Cuando en definitiva, digamos, nosotros tenemos que pensar en que somos toda una sociedad que produce estos efectos. Entonces, como productora de estos efectos, somos corresponsables por acción o por omisión. Entonces, para nosotros creo que es fundamental poder llegar a entender que esta mediación, que yo llamo emancipadora y responsable, digamos, es fundamentalmente restaurativa en cuanto a qué? A que trabajamos a las personas y sus vínculos. Y estas personas y sus vínculos deben corresponsabilizarse. Esto lo tenemos en familia. Cuando un casal, un matrimonio se quiere separar, se culpan mutuamente. Entonces, de alguna forma, es fundamental que esto, estoy mirando la hora para no excederme, esto es fundamental que sea realmente atendido y cuidado en las mediaciones. No hay víctimas, hay corresponsables. Ellos se eligieron como marido y mujer. Entonces, digamos, en la situación delictiva, en la violencia ejercida, sin duda hay toda una cuestión tremenda de un ejercicio de un poder, de un ejercicio de un abuso. Y eso debe ser trabajado para que la persona responsable de haberla realizado tome conciencia de la trascendencia de sus actos. Sobre él mismo, sobre su propia vida y sobre los demás. Pero también la víctima de tomar conciencia de que debe superar ese dolor y eso sufrido para poder reintegrarse, poder realmente estar en una situación, digamos, de asumir el control, apropiarse de la propia vida y ella misma poder trabajar en esa reparación, que no debe ser una reparación material, debe ser una reparación humana, vital, donde claro también estarán bienes en juego, pero fundamentalmente no podemos tomarlo como se toma en muchos países de América, como simplemente un hecho de la ley del talión en vez de ojo por dinero. Entonces, digamos, debemos acabar con eso. Para eso es suficiente el penalismo, ya tiene la negociación, ya tiene la conciliación penal. La justicia restaurativa nos trae una nueva cultura, nos trae una nueva propuesta y debe ser respetada y paralela a la justicia penal. Y con esto creo que ya he llegado a mis 15 minutos y entonces quedamos para las preguntas y para el placer de poder escuchar a ustedes. Gracias. Bueno, yo más que preguntas acá han mandado de todos los lugares desde donde nos están mirando saludos y se los quiero hacer llegar, de Brasil, de México, de Tucumán, de Salta, de Rosario, de Entre Ríos, de Colombia, de Corrientes. Me quedo con dos cosas que me parecen importantísimas que dijiste, de todas las importantes que dijiste, que es esto de la cultura restaurativa, que es esto de la emancipación y la reparación humana vital. Eso me parece que pone
digamos, una corona dentro de este sentir restaurativo de lo que implica trabajar con seres humanos para establecer responsabilidades y que estas responsabilidades trasciendan lo económico y sean responsabilidades que sean, como decís vos, una reparación humana y vital. Es la primera vez que escucho esta frase y me parece una frase dorada. No sé si querés agregar algo más porque no tengo preguntas sino saludos. Ok, vamos a escuchar a Daniel y a Charo y en todo caso después vemos las preguntas. Ok, gracias. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias. Pasamos entonces, no sé si quiere tomar la palabra Charo, que consiguió lograr lo que necesitaba para estar al aire. Digamos, todo el escenario temido pasó, ¿no? Y yo escuchaba a Juan Carlos, ¿no? Que es un placer, la verdad que a Leo, a Gustavo, Leonardo Tarán, a Gustavo, la posibilidad que nos da este encuentro, porque para mí son encuentros de reflexión, ¿no? De trabajo en equipo y de una mirada hacia lo adolescente diferente, quizás, o trabajando desde un adulto. Y como tal, cuando se me cortó como madre de adolescentes, lo único que empecé a pedir a gritos los nombres de mis hijas para que me vengan a dar una mano, ¿no? Porque uno como padre, es preferible que le corten la mano antes que perder el celular, les decimos, y ahora estamos los que tenemos esa suerte de tener hijos adolescentes con un respaldo técnico, porque ni bien se me cortó, lo primero que empecé a gritarle que me vengan a ayudar ellos, o ellas, mejor dicho, para poder estar en este panel, ¿no? Esa cosa de que uno a veces cuestiona tanto o no entiende ese mundo adolescente o se olvida de cuando uno era adolescente, y frente a esto ellos tienen un manejo impresionante y uno tiene que ahora entender un poco que su lenguaje tecnológico hoy por hoy ese es el lenguaje que nos está ayudando a transitar esta nueva normalidad, ¿no? Yo me presento en 30 segundos, que no pude hacer, soy mediadora, hace 20 años que trabajamos en la dirección de mediación, en métodos, y tuve diferentes recorridos. Empecé trabajando como mediadora comunitaria, después salió la ley de mediación, trabajo en la prejudicialidad, y en dos ámbitos que en los cuales trabajo y me encanta trabajar es en el ámbito educativo y con menores, no en situación de encierro, con adolescentes, no en situación de encierro. Y en este transcurrir de esas temáticas tuvimos la suerte de tener a nuestro maestro, también a Juan Carlos, que en uno fue todo un aprendizaje y un aprendizaje muy generoso, porque él nos puso todo también su experiencia a nuestra disposición. Hablando de adolescentes, ¿no? Y esa cosa del adulto que muchas veces nos olvidamos. Nosotros trabajamos en dos ámbitos con prácticas restaurativas, en el ámbito educativo, con círculos restaurativos, y en el ámbito de adolescentes en situación de encierro. Y en ambos ámbitos, cuando trabajamos con los chicos en círculo, sale la poca escucha que tenemos el adulto hacia sus necesidades, ¿no? Y como yo digo, hace 30 años que está la convención, el año pasado, ¿no? La convención de niños, niñas y de adolescentes, y en realidad cuánto falta para su aplicación, ¿no? En forma integral. Somos, yo siempre digo, nosotros como adultos fuimos objeto de derecho, y a veces nos cuesta entender que los chicos ahora son sujetos de derecho y ellos tienen una mirada sobre cómo resolver sus problemas por ahí diferente a la mirada que tenemos nosotros como adultos. Los chicos, los jóvenes son los sectores por ahí más vulnerables de esta sociedad, y los chicos en situación de encierro todavía mucho más, ¿no? En el sentido de una escucha diferenciada.
Como dice Juan Carlos, uno empezó con diferentes experiencias. Nosotros en el ámbito educativo hicimos círculos de prácticas restaurativas, círculos de diálogo, y cuando empezamos a trabajar y empezamos a trabajar con los chicos, uno de los reclamos o de lo que salía, que muchas veces desde el adulto bajábamos, ¿no? Porque me incluyo también, uno como adulto y como madre, a veces uno desde la mirada de saber que sus hijos necesitan o saber que los chicos necesitan, sin ninguna intencionalidad, toma decisiones o toma resoluciones sin tener esa mirada del adolescente, ¿no? Y como lo charlamos en muchas oportunidades con Juan Carlos, esa escucha que se le haga al adolescente, esa escucha que se le haga desde el lugar de qué necesidad tiene, no significa que uno le tenga que dar la razón, sino que tenga que al momento de tomar determinadas decisiones donde se ven afectados sus intereses, uno tenga esa mirada puesta en la mesa. La experiencia con los círculos en los ámbitos educativos que tuvimos es que fue un círculo que nos habían llamado a intervenir por un tema específicamente de una fiesta de 5º año, donde esa fiesta había generado un montón de diferencias entre los chicos y entre las diferentes divisiones que conformaban la escuela. Y cuando empezamos a trabajar en el círculo, uno de los temas que salió era que se habían tomado decisiones, que ellos habían empezado a acordar un montón de ítems, ¿no? Y se habían tomado, y cuando los adultos empezaron a intervenir, a tener que tomar determinadas decisiones, las tomaron sin tener en cuenta todo el trabajo que ellos habían hecho. Y eso es lo que generó, ¿no? Fue que muchos chicos confrontaron esas decisiones y otros las acataron, pero generando una situación de confrontación permanente en el grupo, ¿no? Entonces, desde las prácticas restaurativas, desde esa escucha diferenciada de los adolescentes, uno toma en cuenta o la idea de la práctica restaurativa, de los métodos, porque el panel, hablando de justicia restaurativa en su concepto más amplio, ¿no? De una práctica restaurativa, es empezar a trabajar, ¿no? Teniendo en cuenta, como decía Juan Carlos en su exposición, que frente a una infracción, si la única forma de generar o de abordar esa infracción es la sanción y no vamos más allá, lo que se genera, y se genera en los ámbitos educativos y en los ámbitos de encierro, es la continua repetición de esa conducta. Entonces uno como abordaje, uno se tiene que preguntar, ¿por qué? Si frente a una sanción y frente a la norma y a la transgresión de la norma, específicamente por ahí en el ámbito educativo, hay una sanción y esa sanción se continúa repitiendo, ¿qué conducta o qué desde el adulto mensaje estamos dando para que esa conducta siga siendo reiterativa? Cuando uno empieza a trabajar en esos círculos donde ese adolescente que transgredió empieza a tomar la palabra, como siguiendo un poco la línea de lo que decía Juan Carlos, él mismo empieza a entender qué le pasó a él frente a esa conducta. Porque el primer damnificado, y uno trabaja en eso, el primer damnificado frente a una transgresión es aquella persona que transgrede la norma, ¿no? Que le genera, hay algo en esa norma transgredida que lo afecta a él directamente. Entonces uno empieza a trabajar, a decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué le pasó a ese adolescente frente a esa norma? ¿Por qué transgredió la norma? ¿Qué
le movilizó esa transgresión. Los chicos no transgreden, yo digo, parecería que los adolescentes aparecen en la vida de esta sociedad de pronto y en un momento determinado. Y yo digo, son producto nuestro, son producto de la sociedad y son producto de diferentes batallas que los adultos estamos atravesando y que cuando los vemos reflejados esas batallas en los adolescentes nos molestan y nos interpelan con el adolescente que uno a veces quiere, como dice Juan Carlos, no hacerse cargo. Entonces, en esa transgresión nosotros trabajamos desde la práctica restaurativa, trabajamos con los chicos a ver qué les pasó, cuál es su situación, digamos, y cómo se imagina, digamos, si esa conducta sigue continuándose, ¿no? Y también se trabaja con aquella persona que fue impactada por esa transgresión, pero desde una práctica de no buscar quizás en esa cosa de culpable desde la normativa, porque genera por ahí un trabajo, no genera un trabajo restaurativo, no genera un trabajo de, bueno, se generó esta situación de conflicto, esta situación de transgresión, yo me puedo hacer cargo de la transgresión, pero bueno, ¿qué me pasó a mí? ¿Y qué necesito yo también, no? Para entender y para poder, no sé, yo no me gusta hablar de reparación, sino para poder trabajar que en esa situación de transgresión se convierta en un aprendizaje, porque los adolescentes cuando transgreden la norma algo nos están pidiendo. Y en esa transgresión yo creo que los adultos ahí nos tenemos que poner, hacernos cargo y trabajar para que esa transgresión de la norma sea un aprendizaje para el adolescente y sea un aprendizaje también para el adulto, para que este acompañamiento pueda seguir, digamos, para que ese acompañamiento que necesita le puede dar la posibilidad de aprender de esa situación. Si lo puso en riesgo y puso en riesgo a otro, digamos, tratar de evitar que esa situación se reitere y que capitalizarla para como un aprendizaje futuro, ¿no? Yo digo, nosotros por ahí ponemos, y nos pasa a veces en los ámbitos que trabajamos con Daniel, en el ámbito escolar, que se le pone mucho foco a la transgresión del adolescente y pedimos que cambien esas conductas, pero ese aprendizaje no es en forma ni automática ni es solo, digamos, partiendo de que los adolescentes son personas en formación, que están cuestionando su propia formación, uno ahí tiene que ir acompañando, pero ir acompañando para mí con una escucha de qué realmente están necesitando y no intentando hacerles, digamos, que pasa y nos pasa a veces a todos, de creer que como uno transitó esa situación de adolescencia o transitó esa etapa de adolescencia, podemos desde nuestra experiencia dar una solución a ese problema que el adolescente está planteando desde una mirada del adulto, de lo que muchos hablamos del adultocentrismo, ¿no? Entonces me parece que en estas prácticas y cuando uno trabaja desde lo restaurativo, tiene que tener en claro eso, que ellos son protagonistas, que ellos tienen que trabajar qué le está pasando frente a esa transgresión, qué necesitaron, qué los motivó a ese tipo de conducta y qué aprendizaje con un acompañamiento, porque también ahí necesitamos un adulto acompañante, una comunidad que acompañe y que en ese acompañamiento puede, digamos, sumar a la comunidad con una conducta que puede modificar o que puede ayudar quizás a que esa situación que lo llevó a transgredir sea un aprendizaje tanto para la comunidad como para él y que en ese acompañamiento esté su voz y en esa solución o en ese transformar esa situación de transgresión en una situación de aprendizaje esté puesto la mirada del adolescente como forma de reparación de esa situación de transgresión, ¿no?
A mí me pasa que muchas veces uno sin querer intenta acompañarlos, y a veces para evitar que se pongan en riesgo, genera esa situación de mucho más enojo, riesgo, porque también hay que ver, digamos, y eso pasa, que los adolescentes, y pasa mucho en las escuelas, que el alumno o que el adolescente no es el adolescente que fue uno como alumno. Entonces los chicos, yo siempre recuerdo, uno como alumno, el profesor le decía algo que por ahí uno no estaba de acuerdo y no sé si confrontaba o ponía o cuestionaba esa situación. Hoy los chicos sí, y entonces ahí uno, por ahí como respuesta del adulto, le responde a ese alumno que uno fue, no al alumno real que hoy tiene. Y ahí a veces empiezan esas escaladas porque quizás uno le piensa como adulto, yo en esa situación hubiera hecho, si fuera adolescente, es tal cosa. ¿Cuántas veces uno escucha, lo escuchó de nuestros padres y uno le dice, yo si a mi papá le hubiera contestado de la manera que vos me contestás? Pero bueno, somos adolescentes, son adolescentes diferentes al adolescente que uno fue. Y en eso, en el ámbito educativo, a veces se ve bastante cuando uno empieza a trabajar las prácticas, que hay esa dicotomía en el adolescente de hoy con el adolescente que cuando uno va a buscar como adulto una solución, es el adolescente que uno fue o se vio reflejado, ¿no? No sé cuánto tiempo tengo porque yo empiezo a charlar y no paro, pero me parece que lo que yo siempre digo, o por lo menos lo que nos gusta trabajar es eso, ¿no? Cuando uno trabaja en prácticas, tener que saber que uno va a escuchar cosas que a uno por ahí no está de acuerdo, pero el escuchar, el entender, el empezar a entender esa mirada de un adolescente de esta época, con a mí, con la perspectiva de género, que es una temática que se nos viene fuerte, porque uno está, aunque uno crea que se deconstruye, que está deconstruido, uno tiene una mirada desde una construcción hasta de género, que uno por ahí hay cosas que dice, bueno, en lo cotidiano lo toma como conductas habituales, y si uno tiene hijas, adolescentes, mujeres como en mi caso, interpelan continuamente esas situaciones, o desde su mirada de la perspectiva de género, ¿no? También uno tiene que empezar a escuchar cosas que por ahí uno puede ser que no esté de acuerdo, pero en este caso, como yo digo, las prácticas restaurativas o la mirada restaurativa de los conflictos nos sirven para eso, para escuchar a un adolescente que no es un adolescente diferente de nosotros, que está pidiendo en muchas situaciones mucha ayuda, que la mayoría de las veces que transgrede la norma, transgrede como un grito a veces de última instancia de que un adulto lo mire. Hay mucho adolescente solo y en todo lo contento. Entonces por ahí la transgresión es un llamado. Entonces, en lugar de creer que la única solución a esa transgresión es la sanción, trabajamos en una práctica restaurativa donde el adolescente le pongamos esa voz, ¿no? Y esa voz para trabajarlo y para que esa transgresión no vuelva a ocurrir. No es que uno dice, bueno, no pasó nada, porque pasa esto, ¿no? Cuando uno dice, el escuchar, bueno, a que hagan lo que quieran y que total no tienen sanción. Lejos de eso están las prácticas restaurativas. La práctica restaurativa es el trabajo con aquel adolescente que transgrede, ya sea en un ámbito escolar, en un ámbito digamos, en un ámbito digamos que lo lleve a una situación de encierro, el trabajo para que él se preserve, para que entender qué pasó, que esa transgresión le sirve como aprendizaje, y ese aprendizaje le sirve como para que pueda volver, pueda trabajar con la comunidad en donde se generó esa sanción, para evitar esa reiteración. Y el entender, a nosotros nos ha pasado tanto en la escuela como nos ha pasado en la situación de encierro, cuando uno empieza a trabajar con ellos,
más con chicos de situación de encierro, y los empieza a escuchar, y empieza a escuchar sus historias de vulnerabilidad absoluta, ¿no? Desde los 5 años, estado de calle, estado de encierro, abandono, digamos, violencia, contextos, digamos, la no escolaridad ya es un derecho terrible, digamos, la no alimentación es un derecho vulnerado, ¿no? Entonces, y que en esa normativa, en esa que él pueda entender que el primer damnificado con la sanción es él, con la transgresión es él, y que pueda trabajar para que esto no ocurra y para que él tenga, ver que no es la única mirada que tienen de él, ¿no? Ahora seguramente Dani va a contar, pero nosotros estamos trabajando en una situación de encierro, y una de las cosas Rosario, que más... no le estás dejando, Sí. no le estás dejando tiempo a Daniel, ¿eh? Bueno, listo, todo te paso. No, perfecto. Acá el maestro me conoce, por eso no, pero era eso, no tener esa mirada, digamos que yo lo que quiero, porque nos ha pasado y lo hablamos con Juan Carlos, que la mirada restaurativa no tiene nada que ver con que no, no se hagan cargo, al contrario, es enseñarles que el hacerse cargo, pero es hacerse cargo también de su propia vida, y de que ellos valen, y que ese hacerse cargo, ese hacerse Bueno, cargo vale la pena. bueno, Dani. gracias. Bueno, siguiendo un poquito el hilo de lo que nos venía contando Rosario, trabajamos también con chicos en contexto de encierro, chicos con conflictos con la ley penal, ¿no? Con adolescentes. Y lo primero que tengo que decir es que cuando uno entra a trabajar en esos contextos, tiene que romper todo su esquema mental. Es lo primero que hay que hacer, porque uno viene con una idea de familia, de sociedad, de escuela, de educación, bueno, que realmente en estos contextos tan vulnerables como son esos chicos, nada de eso les ha pasado a lo largo de su vida. Entonces uno tiene que empezar a romper sus propios esquemas para empezar a trabajar en esos contextos, ¿sí? Un común denominador que hemos encontrado trabajando en el CREO, en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora, es que no se los escucha a los pibes. No se los escucha. Desde que ingresan hasta que atraviesan toda su estadía adentro, no se los escuchan. Creen que los escuchan, pero en realidad no los escuchan. Eso es lo que suele ocurrir habitualmente. En nuestra experiencia de ingreso tuvimos que hacer dos cosas, primero, diría yo, como basales para poder hacer el trabajo. Primero fue legitimarnos con las personas que trabajan con los chicos. ¿Cómo fue legitimarnos con las personas que trabajan con los chicos? Fue sensibilizarlos respecto del trabajo que íbamos a hacer nosotros ahí dentro. ¿Por qué esto? Porque siempre que uno va a la casa de otro, tiene que presentarse y tiene que legitimarse ante los otros, ¿no? Y como la primera idea que hay es que vienen a hacer estos acá, ¿no? Porque por lo general en estos lugares hay como un status quo que las cosas se hacen de determinada manera. Les cuento una anécdota chiquita, pero que marca cómo es esto. El primer día que tuvimos la reunión con quien estaba a cargo de uno de estos centros, nos dice, bueno, acá nosotros por lo general abordamos los conflictos. Ah, bueno, qué bien, decimos con Charo. Bueno, ¿cómo abordan estos conflictos ustedes? Bueno, por ejemplo, había dos chicos que se peleaban y uno le tiró agua hirviendo, el agua del mate, le tiró el agua al otro y lo quemó. Y dijimos, ah, bueno, ¿qué abordaje hicieron ahora? No, les damos agua tibia. Claro, nos quedamos de una pieza con Charo cuando escuchamos este relato, ¿no? Porque en realidad, ¿qué tipo de abordaje es ese de una situación de conflicto? Bueno, entonces, lo primero que tuvimos que hacer es legitimarnos con estas personas que trabajan ahí adentro, que suelen ser los tutores, los celadores, ¿no? Los que están todo el día con los chicos. Y empezamos a trabajar con ellos en herramientas de comunicación que tienen que ver con, primero, escuchar. La primera herramienta básica era escuchar. Una vez que estuvimos más o menos legitimados, que fue un trabajo, yo creo que hicimos cerca de 20 horas de trabajo con ellos, recién ahí ingresamos a un pabellón con los chicos. Y también entramos a escuchar. No podíamos entrar a un pabellón diciéndole, bueno, nosotros somos los adultos que sabemos lo que necesitan ustedes y les venimos a decir qué hacer. No, de ninguna manera. Nosotros nos sentamos
a escuchar, a ver cómo se sentían, qué necesitaban. Tan es así que hacíamos unos juegos integradores, y lo primero que le pedimos siempre cuando hacemos algún juego de integración con los pibes es que le pongan un nombre al grupo. Y pasó algo también interesante porque eran todos varones, ¿no? Todos chicos. Entonces se pusieron los pibes del pabellón 1, creo que era algo así, ¿no? O del módulo 1. Y Charo dice, pero yo no soy un pibe, les dice a ellos. Bueno, entonces pusieron Charo y los pibes del módulo 1. Pero eso recién pasó cuando nos legitimamos frente a ellos, cuando pudimos legitimarnos en ese entorno. Bien, entonces después lo que dijimos es, bueno, empecemos a trabajar con estos chicos, a conocer un poco sus historias. Pero claro, nadie se anima a contar su historia, a desnudarse así delante de un desconocido emocionalmente, ¿no? Entonces se nos ocurrió la idea de crear una historia ficticia. Le pusimos un nombre a un chico y que nos empezaran ellos a contar el derrotero de ese chico, que en definitiva era la historia de cada uno de ellos. Y en esa historia, una historia de exclusión total, de nada, cero afecto, nada de empatía y nada de escucha. Me acuerdo que le preguntamos cómo fue el primer día que ingresaron acá al instituto y no entendían absolutamente nada. Fueron aprendiendo a golpes, fueron aprendiendo por experiencia, pero nadie les decía exactamente qué es lo que pasaba ahí dentro, para qué estaban ahí. Bueno, finalmente pudimos armar esa historia y empezaron a abrirse en sus relatos con nosotros, a contarnos las historias de cada uno, y en algún momento alguno de ellos nos dijo, a mí me gustaría reunirme con quien yo ofendí, no dijo así, lo decimos nosotros, pero con quien yo le produje algún impacto, y me gustaría poder ver si puedo reparar esto. Eso realmente para nosotros es revelador, llegar a esa instancia. Después el otro trabajo viene con la víctima, ¿no? A ver si la víctima quiere trabajar esta reparación. Pero claro, ese momento es maravilloso. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí uno se da cuenta que la persona está en condiciones de hacerse cargo de lo que hizo y reparar, que como decía Juan Carlos, no siempre es una reparación material, ni únicamente una reparación material, sino que es una reparación humana. En principio ese chico se empezó a reparar él cuando dijo, a mí me gustaría reunirme con la persona a quien yo le robé o a quien, qué sé yo, tuvo alguna situación que transgredió la norma. Entonces eso para nosotros fue revelador. Acá, permítame abrir un paréntesis, quiero hacerle un gran reconocimiento a la doctora Marta Pascual, que es jueza de menores de Loma de Zamora, que nos convocó y nos cobijó, nos puso bajo su ala y también nos permite seguir haciendo este trabajo con los chicos. Otra de las cosas que nos pasó trabajando con ellos es que en un momento hacíamos una dinámica de pasar un espejo y que ellos se vieran en el espejo. Esa dinámica fue impactante, ¿no? Es decir, porque se humanizaban al verse ellos, ¿no? Y al contar qué veían en esa imagen. Era ese rostro humano, porque saben que por lo general en los lugares de encierro no hay espejos, entonces los chicos no se ven por lo general, ¿no? Eso fue muy impactante, fue un poco ponerlos frente a ellos y que puedan abrirse y que nos puedan contar qué es lo que le estaban pasando. La sociedad punitiva no va más. Nos estamos dando cuenta, creo yo por fin, nos estamos dando cuenta que no va más. La norma como norma por sí sola no sirve para el objetivo que fue puesto, que era la resocialización, que las personas vuelvan a la sociedad. Bueno, ya sabemos que eso no pasa. Tampoco somos abolicionistas, no estamos hablando de un sistema abolicionista, estamos hablando de otro sistema que permita humanizar a las personas, que permita entender que esto es sistémico. Lo que nosotros hagamos impacte lo que hacen los otros también, y como comunidad no podemos desentendernos de esto. Si queremos que esto se solucione como comunidad, nos vamos a tener que comprometer.
Y por último, por si hay preguntas, y veo que estamos ahí, estamos bastante acotaditos con el tiempo, también interpelar a las autoridades, ¿no es cierto? América Latina es un continente, es el más desigual, y esto va de la mano con lo que nosotros también estamos hablando. Cuando decimos que reparar y hablar de necesidades, seguramente esos chicos tienen necesidades, y de alguna forma como comunidad, y dentro de la comunidad está el Estado también, tendrá que ver de qué forma brinda esas oportunidades. Me parece que es un trabajo de todos, no es de uno solo, ¿sí? Sino que es un trabajo de todos. Pero como idea rectora quiero que pensemos en esto. Como viene la cuestión punitiva, no sirve, nos estamos dando cuenta de que no sirve construir más cárceles y meter más gente adentro, porque el resultado es el mismo. Cuando salen, tenemos el mismo producto que cuando entró. Entonces, algo distinto tenemos que hacer con todo esto. Bueno, hasta acá llego, por no sé si hay preguntas de la gente, o quieren, o Nancy, ¿querés acotar algo respecto de lo que fuimos diciendo? ¿O me escuchan? Hola. Hola, ¿me sí. escuchan? Sí, sí. Hola. Sí. Se están sumando en los cariños, en los afectos y en los saludos Córdoba y Costa Rica. Hay una reflexión respecto a la importancia de la digamos, de trabajar en equipos interdisciplinarios, profundizar un poco de cómo se hacen esos círculos restaurativos en la práctica. Esto que decían recién ustedes, bueno, hay preguntas para Juan Carlos, yo se las voy a ir haciendo, ustedes se las van dividiendo. Sí. A Juan Carlos le piden mucho que profundice sobre la reparación humana vital. A Juan Carlos le piden mucho. Tenemos muy poco tiempo porque tenemos apenas 10 minutos, por lo que recuerdo que nos instruyeron. Entonces yo quiero ser muy breve. Primero quiero rescatar dos cosas. Una, no nombré el trabajo que realizamos ya hace 10 años en San Martín con un grupo de mediadoras que realmente están dando la vida y no son reconocidas en todo su trabajo, y trabajamos tanto, digamos, en la mediación externa como la mediación en los centros de internación. Y quiero hacerles un reconocimiento a ellas porque realmente es maravilloso el trabajo que realizan. Entonces, digamos, Argentina realmente tiene esta gran fuerza. Tenemos que cuidar mucho de que está existir un avance enorme, tremendo, de una mala lectura de lo que es justicia restaurativa. Totalmente. La lectura moralista, que lleva de alguna manera al perdón público, que lleva al escarnio, al reconocimiento de la culpa, digamos, esa cosa más así tradicional, religiosa, penalista, del pedido de perdón y todo esto. Yo entiendo que en países que han pasado por guerras, esto pueda ser necesario porque hay que de alguna forma encerrar esa situación de tragedia social. Pero cuando estamos en situaciones cotidianas como la nuestra, lo que Charo y Daniel trajeron es magnífico, esa es la actividad que debemos realizar. Y fundamentalmente, digamos, cuando yo hablo de este trabajo humano, vital, tiene que ver con que reconocer que somos seres humanos que vivimos integrados. No podemos aplicar círculos restaurativos porque los maoríes lo hacían, o lo hacen, perdón. Porque estamos al nuevo colonialismo. Año luz. Y a un nuevo colonialismo, porque estamos a introducir culturas que no son las nuestras. Entonces, utilicemos los círculos, me parece muy bien, pero desde una perspectiva no ritual, sino utilicemos nuestra cultura, y vamos a utilizar con nuestro desarrollo de los principios sociales de la mediación, que son los fundamentales,
implementar la mediación, los círculos, la mediación múltiples partes, lo que quieran como procedimiento. Pero lo importante son los principios deben ser restaurativos. Y la diferencia entre la justicia restaurativa y la mediación es que se suman todos los principios que trae socialmente la mediación desde su origen hasta realmente, que son realmente diferenciados de los principios occidentales. Nosotros no podemos continuar con principios occidentales penalistas, tenemos que ir realmente a principios mucho más, digamos, de integración, de concepto de comunidad. Nosotros, digamos, soy yo solamente para mí, no sirve. Pero soy yo con un otro, ¿no? Yo soy un otro. Totalmente. Entonces, la vida es entre un otro con un otro, formamos realmente la vida. Y esto es lo humano vital. Gracias. Interrumpo para decir estos tres conceptos que me parecen fundamentales y que los nombraron los tres y que tienen, digamos, la misma raíz, que hablaban de comunidad, de sistémica y de corresponsabilidad, ¿no? Entender que que somos parte de un todo y cada uno es responsable de algo, de lo que le está pasando al otro. Me gusta mucho lo que estabas diciendo, Juan Carlos, de ese aporte. Bueno, mucha gente está poniendo el acento en la importancia de la multidisciplinaridad. Ustedes están hablando desde la docencia. Para trabajar en un equipo completo, entiendo, también tiene que haber un docente que haga una planificación, porque siempre van surgiendo cosas durante el trabajo que se va haciendo en justicia restaurativa que son emergentes, pero hace falta también tener una línea, un plan de trabajo educativo, como estaban diciendo ustedes, ¿no? Trascender la sanción a la educación. Sí, y es importante en lo educativo quizás que se propicie que se construyan normas entre todos en lo educativo, contemplando también la necesidad de los chicos, porque si las construyen entre ellos no las violan las normas, porque las construí yo la norma, ¿no? Entonces eso también es fundamental. Por eso decían recién ustedes dos, bueno, entre los tres, la importancia que tiene la escucha, ¿no? La gran necesidad de los adolescentes de ser escuchados, de no ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre ellos y esta posibilidad de co-construcción con el adolescente. Ahí nos están pidiendo que vayamos cerrando. Sí, es fundamental. Yo estoy leyendo ahí, es necesario recuperar rituales. No, es necesario ir a escuchar a la comunidad. La comunidad sabe. Acabemos con eso de que nosotros sabemos más que ellos. Y estos mismos principios que estamos trayendo para los adolescentes los podemos aplicar con adultos. Para todos, para todos. Claro. No, yo quería agregar lo mismo, ¿no? Que cuando uno habla de escucha o habla de como operador intervenir, pero ir a intervenir significa ir a escuchar lo que la gente nos tiene para decir, porque muchas veces es como un gran como si yo voy, hago que escucho, pero desde mi lugar intento imponer lo que creo yo que esa sociedad o esa comunidad o ese adolescente necesita, y volvemos a estar en ese círculo. Entonces cuando uno va a trabajar un abordaje restaurativo, tiene que dejar lo que uno cree que el otro necesita de lado para hacer esa escucha de ver qué realmente el otro necesita y escuchar al otro, porque en el otro va a ser, en el otro va a estar la respuesta. Sí, Nancy, cerrá. Nancy, una cosita, bueno. quería, solidarizarme con Nancy porque vi el posteo del Facebook. Sí, no sé si eras vos, del perrito, de tu perro. Entonces me parece que estamos hablando de prácticas restaurativas y todavía otro aspecto vulnerable son los animales, ¿no? Que no son considerados como sujetos de derechos no humanos. Sujetos de derechos. Exactamente. Por eso me solidarizo.
deberían ser, sí, tener todos los derechos que tenemos también las personas humanas, mirándolo desde una mirada, así como dicen ustedes, integradora, dentro de un sistema que no puede funcionar si no hay un respeto por el otro como necesario para que ese sistema fluya y para que ese sistema sea cada vez más importante. Para mí, en este caso, lo restaurativo es que, bueno, pensando que mi perrito está en el cielo, para mí lo restaurativo es que se sepa la verdad, ¿no? Cada uno tiene un sentir de cómo se siente reparado, y en el caso mío es que se sepa la verdad, me hace sentir reparada. Yo les agradezco infinitamente. La verdad es el punto de vista de cada uno, Nancy. El concepto penalista de verdad no existe. La verdad no existe. Existe el punto de vista de cada uno. Sí. Bueno, en este caso especial es un hecho muy puntual, de la que fue víctima un ser inocente. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias. Les agradezco muchísimo esta condolencia. Ha sido un placer formar parte de este taller con ustedes, que bueno, que ha sido un taller más que un conversatorio. Creo que todos hemos aprendido mucho. Realmente muchas gracias a Leonardo por haberme invitado a ser parte en este panel. Muchas gracias al doctor Escaf. Un beso enorme a todos los que nos están siguiendo y un beso grande, un abrazo desde aquí para ustedes, mis compañeros hoy. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.